como bancos pidiendo apoyo para financiar algún proyecto, algún donativo, que se veía como esta mano que daba un apoyo, cómo desde el 2000 empezó a cambiar este mensaje con el Pacto Global, haciendo una visión de negocios sostenibles, una visión verdadera de un ganar-ganar, ganar-ganar con el planeta, ganar-ganar con el desarrollo, pues el sector privado, ¿no? Más allá de los fines lucrativos que son muy honrosos, por sí mismo el sector privado es el principal agente de desarrollo. Genera empleo, genera tecnología, genera desarrollo urbano. Ustedes no me dejarán mentir, cuando llega una empresa a una comunidad, empieza a verse la inyección de capital con nuevas, mejores carreteras, servicios públicos, mayor empleabilidad, y pues es la forma más eficiente de reducir las desigualdades y reducir la pobreza. Y esto pasa a la par de los objetivos del milenio, unos objetivos que por primero estaban apuntalados hacia los gobiernos, ¿no? Era un primer mensaje para que el sector público y los Estados miembros de las Naciones Unidas empezaran a unir esfuerzos para una agenda global. Pasan los primeros años de esta agenda global, se llega al 2015 y se enriquece notablemente la agenda, ¿no? En donde ya no son solo objetivos, sino es una agenda. Ya vienen indicadores, ya viene cómo hacerlo, ya viene una visión totalmente transversal en donde ya no solo se habla de principios de responsabilidad social, económico, social y ambiental. Se empieza a hablar de gobernanza, se empieza a hablar de la forma de hacer las cosas, se empieza a hablar de integridad, de transparencia, de anticorrupción, de una corresponsabilidad. ¿Qué decía Ban Ki-moon en el 2015 cuando se lanzó la Agenda 2030? Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿no? Y aquí el Pacto Global sigue empujando y sigue siendo la voz representando al sector privado. Cada red local con sus grupos de trabajo, con sus consejos, con sus webinarios o sus actividades presenciales todavía en 2015, iban escuchando la voz de las y los empresarios, los intereses, iban escuchando y haciendo un intercambio y se iba construyendo esta acción colectiva, por así llamarla, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esta agenda tan ambiciosa, tan necesaria, ¿no? Muchas veces lo han llamado como la promesa más ambiciosa de la historia de la humanidad. Unir esfuerzos globales para erradicar la pobreza extrema. Unir esfuerzos globales para ser la primera generación, sí, en combatir el hambre, pero somos también la última generación que puede hacer algo por el clima, ¿no? Entonces se empiezan a hacer estos claroscuros y en 2020 pues empezamos a notar qué pasaría si no trabajamos y no aceleramos los esfuerzos como lo estamos haciendo. No es decir, qué lástima que nos encontramos con COVID y que frena el desarrollo de la Agenda 2030, sino es verlo al revés. Es necesario trabajar por temas de sostenibilidad, de gobernanza, de transparencia, sino cosas como las que nos están pasando ahora nos detienen la movilidad y la economía. Es un anuncio previo. Y aquí entonces pues se presenta una forma muy interesante ahora en 2021, con una nueva realidad, acostumbrándonos a una nueva forma de trabajar en conjunto, en donde la conducta empresarial responsable ya no es únicamente hablar de si se va o no a reciclar, si se van a contratar o no, o pagar igual a hombres o a mujeres, si se van a discriminar temas de género. Eso se asume que ya hay un camino avanzado. Ahora ya es evolucionar un poco más hacia estos temas que seguramente los habrán visto, ¿no? ASG, ambiental, social, gobernanza, o ESG, por el anglicismo de ustedes disculparán, pero el aspecto ambiental sigue igual de potente, más potente que nunca. La esfera económica, social, sigue más potente que nunca, pero ahora se suma una letra G, una letra de gobernanza, una letra que hace ver la forma en que tenemos que hacer las cosas. Podemos ver las dimensiones de la Agenda 2030, los 17 ODS los podemos agregar, acomodar en 5 dimensiones. Todo lo relacionado con lo social, con la persona, del ODS 1 al 5, salud, fin de pobreza, educación, igualdad de oportunidades para los géneros. Podemos ver también la dimensión del planeta, con el ODS 6 de agua, 7 de energía, 13, 14 y 15, clima, vida terrestre, vida submarina. Podemos ver también aquellos ODS relacionados con la prosperidad económica, con la parte que el sector privado lleva trabajando desde hace tanto tiempo. ODS como el 8 de trabajo decente, 9, infraestructura, innovación, industria,
10 comunidades y ciudades, 10 reducción de desigualdades, perdón, 11 ya hablando de comunidades sostenibles y 12 consumo responsable. Ahí ya van 15 ODS, pero faltan 2 y cada ODS es una dimensión. El ODS 16, que es la dimensión de la gobernanza, que es lo que nos lleva aquí el día de hoy. Y aquí lo interesante, uno dice, bueno, paz, justicia, instituciones transparentes y sólidas, pues lo más natural es que pensemos en el sector público, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la justicia, la democracia, la representatividad, la participación ciudadana, y es normal hacerlo así primero, entender este ODS para los estados. Pero aquí también hay una oportunidad, incluso una responsabilidad, para que el sector privado identifique cómo el ODS 16 puede ser la punta de lanza para que sus negocios sean sostenibles. Primero, porque es lo correcto, pero mi discurso moralista en el sector privado muchas veces carece de fundamentos y de bases intrínsecas para justificar por qué realmente los negocios íntegros, los negocios transparentes son los mejores negocios, porque reducen riesgos, porque son los que van a ampliar las oportunidades comerciales cada vez más para ser parte de los grupos de interés o de la cadena de valor, tanto de multinacionales como de empresas nacionales, o incluso licitar con gobierno. Cada vez más se pide que existan algunos mecanismos de un programa de cumplimiento de integridad, un código de ética, un manual, un conflicto de interés, un sistema de denuncia. Va a reducir los riesgos de corrupción, ¿no? Una empresa estratégica pues va a reducir los riesgos comerciales, los riesgos reputacionales, los riesgos de corrupción. ¿Qué tanto me impacta si se lleva a cabo este posible riesgo? ¿No? ¿Y qué tan probable es? No, a mí no me ha pasado, pero le pasó al de al lado, ¿no? O no, no me ha pasado, pero eso no exenta que me pueda pasar de un día a otro, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que se van haciendo parte del sistema de compliance, cumplimiento, integridad, de transparencia, de ética empresarial, como le queramos llamar, que es la forma en que el ODS 16 va tomando parte en los negocios? Puedo seguir hablando de los beneficios de la integridad empresarial, hablando específicamente de cómo esto va a asegurar el retener al talento deseado. Para hablando de cultura organizacional y de recursos humanos, no hay mejor ejemplo. Aquí en México decimos que te pones la camiseta, ¿no? Que te pones la chaqueta, que te pones realmente el uniforme con gusto de la organización y que dices, yo siento pertenencia a ella, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque te identificas con los valores. Uno puede identificar la visión, no sé, la carrera profesional, pero humanamente lo que más nos puede unir entre personas es tener los mismos principios y valores, ¿no? Y además, evidentemente, pues la integridad es lo que permitirá dormir tranquilas y tranquilos, ¿no? Y bueno, simplemente para acabar ese discurso, la otra dimensión de la Agenda 2030 son las alianzas, la participación, ¿no? El ODS 17, y creo que eso muestra aquí el ejemplo, teniendo la visión de una embajada y de la representatividad de todo un sector o una región un poco nórdica y la vinculación que tienen con América Latina, las redes globales, la iniciativa más grande de responsabilidad social del planeta y de responsabilidad corporativa son las redes de Pacto Global. Y hoy aquí tener yo el gusto de poder brevemente compartirles de forma muy concreta ejemplos de cómo se van materializando el ODS 16. Me da mucho gusto poner a su disposición Alliance for Integrity, y para esto voy a usar un último ejemplo a manera de introducción, que es esta manzana. Ahora es temprano en la mañana, ¿no? Creo que son casi las 10 de la mañana en Bolivia. Acá en México todavía, igual que en Colombia, todavía son 8:40, pero no sé si ven esta manzana en pantalla, no sé si pueden estar viendo ahora la pantalla. Es una manzana, pero es una manzana que se ve apetitosa, ¿no? No nos vendría mal ahora una manzana así, bueno, al menos a mí no. No es una manzana que se ve fresca, se ve jugosa. Seguramente si muerdo la manzana sonará, ¿no? Crujirá, me nutrirá, podría ser un jugo, podría tomar una de sus semillas y germinarla. ¿A qué voy con esto? Esta manzana es una manzana íntegra. ¿Qué quiere decir? Cumple todas las características que la vuelven ser manzana. Es una manzana que va a cumplir para lo que fue hecha. No obstante, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Cuando empiece a perder las características que la vuelven ser manzana, va a empezar un proceso de corrupción. La manzana va a empezar a corromperse de cierta forma,
que ya no va a ser fresca, ya no va a ser nutritiva, incluso va a llegar un punto en que va a ser lo opuesto a lo que si la muerdo en lugar de hacerme bien me podría hacer daño por los elementos que empieza a descomponerse. Esta definición plenamente etimológica y filosófica de la razón de ser es lo que nos hace percibir la integridad empresarial como el ser y tener todos los elementos que nos hacen ser. Muchas veces cuando uno dice y piensa en opuestos, lo contrario al frío, el calor, a la luz, la oscuridad, lo contrario a la corrupción, muchas veces uno podría decir, bueno, pues es la transparencia. Pero han habido muchos fenómenos. Acá en México les comparto que hubo un tiempo que una asociación, Mexicanos contra la Corrupción, reveló una información bastante lamentable, ¿no? Se hacía ver que la Ciudad de México, en ese entonces DF, era de todas las ciudades de México la más transparente. Transparentaba toda la información pública de recursos y tenía ese reconocimiento. Somos la entidad de México más transparente. Cuando la gente quería analizar la información que era pública, no se entendía, ¿no? Eran, no quiero exagerar, pero eran Exceles de más de 10,000 filas con números, ¿no? No era accesible la información. Uno puede transparentar, pero si no cumple con su fin de comunicar, pues no está haciendo del todo. Y cuando una asociación civil experta en temas de transparencia se puso a analizar, a tratar de entender, a invertirle horas a esto, se dieron cuenta que en nuestra cara nos estaban diciendo que había información que no compaginaba, que no concordaba. A ese fenómeno le llamaron, le llamaron de una forma muy sutil como el cinismo capitalista, ¿no? Entonces la transparencia puede ser muy buena señal y es una de las metas de la Agenda 2030, es una de las metas del ODS 16, específicamente el 16.6, pero no es único la transparencia, ¿no? Podemos hablar de la rendición de cuentas, es un muy buen ejercicio, pero no es único. La forma que se ha ido abordando es la integridad, ¿no? Haciendo este ejemplo de la manzana. La integridad se traduce aquí en el sector privado, ya va un camino mucho más avanzado de qué forma la integridad se emplea en el día a día. Y es lo que decía, muchas veces le llaman compliance, cumplimiento. ¿Qué es compliance? Cuando la empresa cumple con sus responsabilidades, cumple con lo que tiene que cumplir, con sus responsabilidades fiscales, laborales, está registrada como una organización, realmente transparenta, realmente paga y hace sus contribuciones necesarias. Pero no solo compliance es cumplir con la ley, también va a cumplir con su propuesta de valor. Si yo digo que soy la aerolínea más puntual, si yo digo que soy, no sé, vendo zapatos y soy el precio más accesible, si utilizo recursos naturales y digo que realmente es una empresa preocupada por el medio ambiente, es ser lo que tenemos que ser. Y bueno, aquí les platico un poco, esta red Alliance for Integrity surge justo del Pacto Global, sale de la red de Pacto Global Alemania. Ustedes sabrán que en cada país las redes de pacto se administran de forma diferente y acá en Alemania lo que decían las empresas es, vemos mucho avance, recordarán que el Pacto Global está basado en 10 principios, un decálogo que habla de derechos humanos, de medio ambiente, habla también de principios laborales y el principio de anticorrupción siempre era el principio más complejo de difundir, en el que habían más sensibilidades, en el que habían mayor barrera. Yo tuve la suerte de coordinar por un par de años la red de Pacto Global acá en México. Y cuando pasaba esto veíamos que los COPs, los comunicados de progreso que las empresas presentan, pues avanzadas en temas ambientales, laborales, de derechos humanos, pero en temas de anticorrupción es un tema sensible en el cual carecen muchas veces de elementos o herramientas para acompañar. Y así surge Alliance for Integrity. Como esta iniciativa, aquí por ejemplo, voy a permitir platicar viendo este video bastante sencillo de que es una acción colectiva, ¿no? El nombre lo dice y a veces lo escuchamos, pero aquí podemos ver, por ejemplo, una empresa. El sector privado es un pececito en el océano. Un pez, sea una empresa grande o una empresa pequeña, es una. Va así en el mar, en el océano de la economía y se va a enfrentar al tiburón de la corrupción. Por más grande que sea la empresa, sola no va a poder, porque además ve que el tiburón está rodeado de diferentes elementos. ¿Qué pasa si el pez se une con otros peces que tienen la intención y las ganas de hacer las cosas de forma íntegra? No va a haber ni tiburón, ni colusión, ni grupo de especies que se puedan hacer frente. Uno solo directamente sería muy complejo combatir la corrupción. Pero si lo hacemos en conjunto, es una forma un poco más eficiente. En conjunto, sociedad civil, academia,
¿Cómo? Pues tratando de evitar la corrupción en todos sus tipos, ¿no? Y aquí pues es el reto de cómo lo voy a hacer, compartiendo buenas prácticas, intercambio de pares, lecciones aprendidas. Y es que este es un ejemplo. La empresa puede tener muy buenas prácticas de cumplimiento de integridad al interior de la organización. Aquí vemos, por ejemplo, Alemania. ¿Qué pasa cuando la empresa quiere empezar a exportar, quiere empezar a importar, quiere salir de la empresa y coincidir con otros? Puede tener buenas prácticas de cumplimiento, pero ¿qué pasa si en una aduana te piden un pago de facilitación, como se le llama muchas veces a la coima, ¿no? Que se pide este soborno, y uno dice, bueno, lo hago al interior de la empresa, pero no puedo yo hacerlo fuera. Aquí en Alliance for Integrity, diálogo entre pares, intercambio, grupos de trabajo, herramientas muy concretas para identificar buenas prácticas, pero también lecciones aprendidas, qué no ha salido bien, qué se necesita para en conjunto, como lo veíamos con el ejemplo anterior de la acción colectiva, unir esfuerzos y decir, esto funciona, esto no funciona. Si hay que hacer un statement con el sector público, pues hacerlo de una forma estratégica para que no sea una sola empresa quienes lo vayan presentando así, ¿no? Entonces, pues con gobierno, con sociedad civil, se empiezan a hacer estas acciones colectivas, estos intercambios, estos grupos de trabajo, en donde pues ya podría tener más herramientas para prevenir que me pasen estos elementos, ¿no? Nunca nos van a blindar de todo, pero pues empieza uno a unir, a trabajar en conjunto de forma voluntaria, gratuita, no vinculante, para de esta forma poder difundir un poco estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, espero que haya sido algo sencillo, ¿no? Disculpen si fue demasiado sencillo, pero a veces es mejor asegurarnos así los mensajes. Como pueden ver, si ustedes ven el mapa de América Latina, hay un gran ausente que es Bolivia, ¿no? Aún no hemos empezado a trabajar acá en el país y cuando hablamos en la invitación decíamos, tenemos que ser responsables de la forma de manejar estas expectativas, porque existe interés, pero somos un programa de cooperación, somos un programa implementado por la GIZ, ¿no? Aquí la invitación de Alliance for Integrity surge porque más adelante va a estar Pacto Global Colombia hablando cómo lo hemos hecho en conjunto. Pero ¿por qué no? Si se están dando las condiciones, las voluntades, podemos explorar esto con GIZ y con diferentes colegas para hacer y que en Bolivia en su momento pueda existir esta red. Y finalmente quiero compartir un ejemplo muy práctico, como hablábamos anteriormente, de la forma en que se transversaliza la Agenda 2030. Aquí nosotros a finales de este mes, entre el 26 y el 28 de octubre, tendremos nuestra Semana Regional de Integridad, será en Colombia. Por eso lo comparto acá y es una forma de empezar a preparar el terreno para que Carolina Hernández comparta lo que hacen desde Pacto. Pero ven aquí qué relevante, de qué forma estamos hablando únicamente en sector privado, ¿no? Y estamos hablando únicamente del ODS 16. Todas estas sesiones empiezan con el ODS 16. El ODS 16 es el primer paso. Antes de trabajar temas medioambientales como empresa, antes de trabajar temas por la educación o de género, pues volviendo al ejemplo de la manzana, debo asegurarme de ser la empresa que tengo que ser la empresa que cumple de la forma que tiene que cumplir. Primero casa adentro y después casa afuera. Y aquí estamos viendo de qué forma se pueden transversalizar, de qué forma la integridad empresarial ayuda o fortalece la reactivación económica post-COVID. De qué forma la integridad empresarial permite que haya un impacto diferenciado en temas de género. Hombres y mujeres sufrimos los efectos de la corrupción, pero está comprobado que las mujeres, por ser mujeres, debido a la diferencia por los roles y los estereotipos de género, van a percibir de forma diferenciada la corrupción. Primero, ¿no? Por el punto de vulnerabilidad. Entre más análisis de vulnerabilidad tengamos, América Latina o estos temas de transaccionalidad, ¿no? En que vamos agregando criterios de vulnerabilidad, nos impactan más los problemas como la corrupción. Pero por otro lado, hay tipos de corrupción como la sextorsión, que es un tipo de soborno que hay un intercambio sexual sin violencia, lo cual la vuelve más complicada porque no entra dentro del tema de acoso, abuso, hostigamiento sexual. Como no hay violencia, es una zona gris en un intercambio en donde hay una relación de poder implícita, en donde el favor sexual va a jugar como esta moneda de soborno. Entonces, así como con género, como con educación, como con medio ambiente, se van detonando este tipo de ejemplos. Es una temática nueva, es la siguiente fase de ver la Agenda 2030 y yo ahora con mucho gusto comparto el link. Todas las sesiones son gratuitas, todas son voluntarias evidentemente y todas son en línea también, ¿no? Entonces, si ustedes tienen interés de conocer un poco más sobre la vinculación con algunas de otras herramientas, Alliance for Integrity justo lo que hace es eso,
compartir. De hecho, va a estar la universidad privada UPB boliviana, creo que es el término, que va a estar presente en el de universidades, va a estar la HK, la Cámara Bolivio-Alemana de Comercio, compartiendo algunos elementos, entonces ahí se puede poner esto, ¿no? Y bueno, finalmente estas herramientas, no excuses, talleres de capacitación, tenemos un micrositio de cómo la integridad fortalece o ayuda a la reactivación económica en tiempos de COVID. Tenemos todo un micrositio sobre la vinculación entre género y corrupción y herramientas bastante sencillas como esta que podemos ver acá, los nuevos dilemas éticos en tiempos de COVID, ¿no? Las donaciones inmediatas que surgen de un día al otro, el trabajo desde casa y la confianza del teletrabajo, las prácticas de cuatro ojos al autorizar un presupuesto, la protección de datos en la ciberseguridad, el balance de vida, familia y trabajo ahora que estamos trabajando desde el hogar. Todos estos temas también hacen parte de la cultura de transparencia, de integridad de la organización. No es solo hablar de sobornos, de coimas y de colusión, eso evidentemente también hace parte de, pero también acá hay un mensaje mucho más completo, ¿no? Hay una app que ayuda a todo esto, pero no quiero tomar más tiempo. Pongo a su disposición las herramientas y bueno, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, querido Marco, y bueno, de verdad, de nuevo, ¿no? Siendo un poco redundante, muchas gracias por su participación. Es muy importante, ¿no? Tener la presencia de ustedes como Alliance en este espacio, ¿no? En el inicio de esta conversación, a lo que es más transparencia, más integridad. Esperemos sea el punto acelerador, como decís, ¿no? Para incluir a Bolivia en todos estos trabajos y como siempre, nuevamente, abiertos a trabajar. Muchas gracias por este contexto que nos has dado, ¿no? Que nos han dado todos los participantes ahora de cómo las empresas pueden trabajar el ODS 16. Y bueno, como nos comentó Marco, ahora quiero darle la bienvenida a Carolina Hernández. Ella es la coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de nuestra red hermana Pacto Global Colombia, quien nos va a dar un breve vistazo de cómo se ha estado trabajando estos temas, cuáles son las experiencias, ¿no? Cuáles son las buenas prácticas recopiladas desde la región, desde Colombia, y cómo han trabajado de la mano de Alliance for Integrity también. Así que, Carolina, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente y por favor te comparto el micrófono. Sebastián, muchas gracias por este espacio. Nosotros desde la Red Colombiana estamos muy honrados de poder participar y poder mostrar los avances humildemente que hemos tenido realmente en el tema de anticorrupción. Ha sido un camino largo recorrido y pues les voy a presentar, voy a compartir acá una presentación para empezar como nuestra charla. Denme un segundo, porque no tengo la opción. ¿La están viendo ya? Sí, perfecto, Carolina. Ok, entonces pues... Está en modo, no está en modo presentación, sí, creo que podemos ver un poco cortadas tus láminas. A ver qué pasó. Es que... Denme un segundo. ¿Así? Perfecto. ¿Sí? Sí, excelente. Espérate un momentico. Bueno, pues sí, buenos días. Ya entrando formalmente, pues yo hago parte de la red Colombia de Pacto Global, soy la coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción. Y pues en este momento nosotros como red colombiana creemos que la corrupción es un obstáculo para alcanzar los ODS. La corrupción amenaza profundamente el poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto ha hecho que se crea como tal, como nos lo explicó Marco, que de verdad una súper intervención muy enriquecedora para todos,
pero ahí entramos al ODS 16, donde específicamente, concreta y puntualmente se habla sobre cómo van a hacer, cómo se debe hacer para combatir la corrupción y lo ponen como una meta. Dentro de esas 167 metas concretas que tenemos, hay una específica donde dice ustedes deben combatir la corrupción. Y de allí es que, y de la mano del principio 10 de Pacto Global, es que empezamos a trabajar en este propósito. Desde Pacto Global Red Colombia, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos para difundir, sensibilizar, promover y visibilizar los estándares y las buenas prácticas en temas de ética, integridad y anticorrupción. Querida Esto lo Carolina, hacemos. perdón que te vuelva a cortar, mil disculpas. Estamos viendo la presentación en modo moderador. ¿Será que podríamos estar en modo presentación, por favor? Sí, espérate a ver cómo hago. Es que, a ver. Ahora, espera. ¿Puedes ir a Listo, perfecto. Excelente. Entonces, ¿nosotros qué lo hacemos? Desde Pacto Global, pues como ya les había dicho, trabajamos para difundir, sensibilizar, promover y visibilizar los estándares y las buenas prácticas en temas de anticorrupción. Lo hacemos con el propósito que también las empresas, independientemente del sector o del tamaño, integren el principio 10 de Pacto Global, el principio universal de Pacto Global en todas las actividades y operaciones. Lo hacemos a través de como 4 grandes esferas. La primera es una etapa de sensibilización y capacitación a las organizaciones sobre estándares de anticorrupción. Allí hacemos unos talleres, pero entonces para poder, y me devuelvo un poquito, para poder cumplir estas 4 fases que nosotros tenemos, empezamos a buscar alianzas. Hemos visto, como dijo Marcos, que este tema es muy sensible para las organizaciones y desde Pacto Global necesitábamos como concientizar a las empresas que están adheridas, que realmente lo asuman y lo muestren y empezar a motivarlas de alguna manera que lo que estaban haciendo en materia de anticorrupción estaba bien y que estábamos por el camino correcto. Y de allí empezamos a hacer alianzas con Alliance for Integrity, después empezamos con un ODC en Colombia y así empezamos como a consolidar grupos de trabajo que nos ayudaban a poder poner sobre la mesa todo el tema que es ética, integridad y anticorrupción, como nosotros lo asumimos desde Colombia. Desde allí, estos espacios de sensibilización y capacitación que le damos a las organizaciones, lo hacemos quizás a veces de manera individual, a veces lo manejamos con nuestros aliados y buscamos siempre espacios que nos puedan enriquecer y que puedan enriquecer a las empresas en materia de conocimiento. Hacemos también una formación en ética e integridad que va muy, muy de la mano con el tema de sensibilización, una medición del clima ético, eso lo solicitamos nosotros a nuestras empresas adheridas que nos muestren cuál ha sido como su evolución en materia de integridad y pues también que va muy de la mano también con el tema de sensibilización y capacitación, tenemos espacios de intercambios de información, de buenas prácticas que hacen mucho más enriquecedor el tema. Entonces, las actividades que desde Pacto tenemos puntualmente es un espacio maravilloso que tenemos con Alliance, que es de empresas para empresas, que es un espacio que nos permite formar a formadores en temas de integridad. Es un espacio que se dicta una capacitación en gestión de riesgos de corrupción para pymes también, y también es una mesa de ayuda porque podemos entre todos aprender sobre temas de integridad y sobre temas que nos puedan ayudar a sensibilizar más el tema de anticorrupción. Aparte tenemos una mesa de trabajo anticorrupción. Esta mesa de trabajo surgió en el 2019 y es una mesa de trabajo que también la hacemos de manera conjunta con Alliance.
es un espacio en el que se presentan diferentes temas y también en el que se presentan buenas prácticas por las empresas adheridas. Y ellos se ponen un tema y cada empresa que le interese este tema lo presenta. Se han trabajado temas como ciberseguridad, conflicto de interés, sostenibilidad anticorrupción, ética y cumplimiento, entre otros tantos temas que se han venido trabajando. Y tenemos unos espacios muy puntuales con un ODC de Colombia, que es hacia la integridad. Hacia la integridad nosotros aquí como Red Colombiana trabajamos como un aliado estratégico. Esta hacia la integridad es una iniciativa que está en cabeza de un ODC. Es una iniciativa que lo que quiere es desarrollar como una construcción de buenas prácticas y de diálogo entre el sector público y el sector privado, y pues ha tenido muy buena acogida. Tiene 4 ejes: fortalecer el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el país, crear herramientas para la recolección técnica de las pruebas y evidencias en todos los procesos sancionatorios, crear interacción entre el sector público y privado así como en la sociedad civil. Y por último tenemos promover estándares internacionales en la lucha contra la corrupción. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos? Aquí nuestras empresas adheridas tienen como la oportunidad, por ser nosotros Pacto Global, un aliado estratégico en esta iniciativa, tienen la oportunidad de participar en estos espacios. Y tenemos la red oficial de cumplimientos. Esta red oficial de cumplimientos nació a raíz de la pandemia. Fue un proyecto que lo hicimos conjuntamente con la iniciativa hacia la integridad y con alianza con Pacto Global. Es una plataforma para analizar y compartir buenas experiencias y lecciones aprendidas entre los pares y obtener capacitación e información por parte de expertos en el desarrollo del rol de oficial de cumplimientos. Este espacio se realiza cada 2 meses y es un espacio donde inicialmente hacemos un espacio de aprendizaje, de conocimiento de los temas que se vayan a tocar, y finalmente traemos 2 o 3 empresas que nos puedan mostrar sus buenas prácticas en relación con ese tema. Y esto ha sido supremamente fundamental, porque nos hemos dado cuenta que todos esos espacios, tanto los que tenemos con Alliance como con los que tenemos con UNODC, nos hemos dado cuenta que han unido esfuerzo entre pares, inclusive entre las mismas empresas que quizás estén en otros países. Empiezan a unirse y a decir, oye, tenemos similitudes de cosas, y empiezan a crearse una red de apoyo. En la última red oficial de cumplimientos tuvimos que estaban mostrando y enseñándonos las diferentes formas de sensibilizar dentro de las empresas este tema de anticorrupción. Frontera Energy, una multinacional que está aquí en Colombia de hidrocarburo, mostró un programa maravilloso de sensibilización de cómo lo hace a través de todos sus trabajadores, desde el más operativo hasta el más alto nivel. Y fue tan impactante porque vimos que muchas empresas, más o menos tuvimos una asistencia de 98 personas, más o menos unas 55 empresas. Todas estas empresas querían conocer cómo lo hicieron. Ellos mostraron que no tuvieron que, con mucho presupuesto, no tuvieron que, pudieron realizar este programa, y fue súper enriquecedor poderlo mostrar en este espacio, porque abrió la puerta a que muchas empresas quisieran hacerlo. Y ese es nuestro objetivo desde Pacto Global, que realmente las empresas que lo están haciendo y que llevan al menos una evolución en este tema, sea el apoyo de las otras empresas. Ese es nuestro trabajo. Tenemos también una buena práctica nosotros con Alliance for Integrity. Hacia el 2019-2020 se consolidó una publicación de buenas prácticas de anticorrupción en Colombia. Ustedes la pueden encontrar en la página web de Pacto Global. Colombia es www.pactoglobal-colombia.org.
en el link de biblioteca, están esas buenas prácticas que se eligieron después de un trabajo maravilloso de analizar estas que se iban a publicar y quedaron unas de tantas en la página web también, en la mesa de trabajo de lucha anticorrupción de Pacto Global, están cada una de las empresas que pueden mostrar esas buenas prácticas. Yo los invito a que ustedes, si quieren ahondar más del tema de verdad, puedan echar un ojo en este espacio web, porque es muy enriquecedor. Tenemos, por ejemplo, la estrategia que realizó Movistar. Ellas tienen una estrategia de gestión de riesgo de corrupción telefónica Movistar, y tiene como objetivo generar mayor confianza ante los grupos de interés, y lo hizo a través de un mecanismo de denuncias donde realmente puedan reportar si hay un incumplimiento en los principios de negocio responsable. Movistar para Colombia, Telefónica Movistar para Colombia, es un referente en materia de anticorrupción, pero también en materia de derechos humanos, porque tienen tiene una aplicación de los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas maravilloso, que ha hecho que esta empresa se vuelva un referente para muchas de las empresas, como les digo, no solamente en materia de anticorrupción, sino en materia de derechos humanos. Y tenemos, por último, y ya con esto cierro, lo que les acabo de hablar de Frontera Energy. Tiene una campaña con propósito. Ellos tienen, así se llama, Frontera, una campaña con propósito, es la promoción de integridad con herramientas para la sostenibilidad. Esta herramienta que ellos tienen, esta estrategia, tiene como por el objetivo inicial es implementar programas de detención, monitoreo y mejora continua, y sobre todo de prevenir el riesgo en temas éticos de la empresa. Es un trabajo que se hace a través de capacitaciones, de sensibilización, de actos de entretenimiento, y realmente ha sido enriquecedor, porque se ha visto como plasmado el resultado de este trabajo de Frontera Energy. Así tenemos muchísimos más casos dignos de resaltar, pero pues el tiempo no lo permite, pero pues sí los invito a que puedan consultar la página web de Pacto Global Red Colombia. Allí tienen mucha información enriquecedora de cómo lo han hecho las otras empresas. De esta publicación de buenas prácticas anticorrupción, ustedes lo podrán tener como referente en el momento de cómo lo hicieron, y todo esto, todas estas buenas prácticas anticorrupción de las empresas adheridas a Pacto Global Red Colombia, lo hacemos basados desde el principio 10 universal de Global Compact, pero también desde el ODS 16, donde está la meta 16.5, que es combatir la corrupción. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, querida Carolina, por compartirnos, ¿no? esta visión un poco más regional y centrada en Colombia, todo el buen trabajo, ¿no? Y buenas prácticas que han estado haciendo y siguen compartiéndonos el día de hoy. Y bueno, para complementar un poco esto, ¿no? Estos ejemplos de buenas prácticas por las empresas, quisiera dar la bienvenida a nuestro siguiente panelista el día de hoy, un caso de éxito empresarial, de hecho. Hoy día nos acompaña César Roldán. César Roldán es el oficial de cumplimiento para empresas públicas de Medellín. Así que, por favor, César, tiene el micrófono y, bueno, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Buenos días, muchas gracias. Voy a ver aquí cómo hago para compartir la pantalla. Están viendo ya, compartir. Querido César, no se lo puede escuchar muy bien. No me escuchan bien, no me escuchan. Arrímate un poquito. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Un poco mejor, se escucha con un poco de ruido. ¿Se escucha ruido? Yo estoy aquí con el teléfono. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Hola. Sí, un poco mejor. Bueno, me dicen que están viendo mi pantalla. La podemos ver. ¿Están viendo la pantalla? Listo, perfecto. Buenos días, muchas gracias a todos por este espacio. Nos ponen en una situación focalizada, y focalizada es que cuando lo presentan a uno como un caso de éxito está más expuesto al escarnio público, pero me disculparán. La idea es compartirles ese quehacer de nuestra organización
Yo quisiera presentarme, mi nombre es César Roldán, yo soy el papá de Susana y Laura, ahí hay unos títulos de lo que he estudiado y los datos de contacto. Siéntanse de entrada con toda la libertad para llamarnos, para ubicarnos, lo que querramos o lo que requieran los podemos acompañar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo el concepto de que este no es un conocimiento de EPM, de Empresas Públicas de Medellín, ni es un conocimiento de César Roldán o de quien funge como jefe de la unidad de cumplimiento, sino que es un conocimiento para la sociedad. Somos nosotros como individuos de esa sociedad los que tenemos que poner nuestro pecho, poner nuestro grano de arena en este esfuerzo para garantizar que estos estados, como los estados latinoamericanos, no sean estados fallidos, sino que por el contrario podamos salir adelante en todo momento. La fotografía que ven es una fotografía nocturna de nuestra sede principal. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Quiero arrancar la reflexión con esta frase de Tácito, un historiador y cónsul rumano, que decía: cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene. Cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene. Y esto parte de un principio en el cual, cuando los individuos dejamos de reflexionar o construir esos dilemas éticos sobre lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, le toca al Estado empezar a intervenir y dictar una cantidad de normas para que nos veamos obligados a cumplirlas, cuando la obligación debería de partir de cada uno de nosotros como individuos. La propuesta de agenda que quiero manejar, y me disculpan si hablo un poco rápido, básicamente es hacer como una aproximación a lo que es el grupo EPM. Nosotros somos una empresa de servicios públicos domiciliarios, hablar de esa correspondencia de los ODS con los objetivos estratégicos y los temas materiales que tenemos identificados al interior de nuestra organización, hablar de esas 16 metas priorizadas que tenemos para el grupo EPM, cómo nosotros aportamos a ellas, cómo estamos contribuyendo desde el grupo EPM al ODS 16, y hacer una corta reflexión sobre transparencia, mostrando una hoja de ruta que nos hemos transado o nos hemos planteado desde hace algunos años, incluso a raíz de la participación del proyecto Balance for Integrity. Ese caso práctico de EPM, unas herramientas o instrumentos, mecanismos que hemos desarrollado al interior de la organización, y terminar como con esa propuesta de programa que podríamos desarrollar al interior de nuestras organizaciones, como lo quisiéramos llamar, programa de ética, de integridad y anticorrupción. Nosotros tenemos un propósito fundamental, es un propósito fundamental que para mí es muy fuerte, muy potente, y como grupo nuestro propósito es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Este propósito surge como parte de esa meta estratégica grande y amplia de la organización. Fue un proceso de construcción bien interesante porque fue construido con los directivos, con el personal de la organización, con la participación de las filiales que tenemos tanto en Colombia como a nivel latinoamericano, y arrancamos de una construcción muy robusta para llegar a esta bien concreta, y es ese contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. EPM como grupo es un grupo empresarial que tiene ese propósito, contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Nosotros tenemos presencia en México, en República de Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Colombia y en Chile. Beneficiamos o atendemos cerca de 20 millones de personas con la prestación de nuestros servicios. Nosotros tenemos un impacto de cerca de 14.046 colaboradores y colaboradoras directos vinculados a cada una de las empresas del grupo. Nosotros también, generamos porque estas cifras están a mediados del año pasado, 36.780 empleos externos, y como les comentaba, estamos en la cadena completa de la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica. Tenemos fuentes hídricas, fuentes eólicas, fuentes solares, y tenemos básicamente unas fuentes eólicas en La Guajira, ubicadas en el norte de nuestro país. También tenemos el servicio de provisión de gas natural residencial a cerca de más de 40 municipios en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Tenemos el servicio de provisión de aguas también en varias regiones. Hacemos la gestión de aguas residuales. Nosotros tenemos unas plantas de tratamiento aquí en Medellín que recogen el agua, las aguas desechadas o las aguas servidas de la residencia y la industria, las tratamos y las incorporamos al río Medellín para garantizar un tratamiento ambientalmente amigable. También tenemos provisión de aguas en Chile. Nosotros estamos en la región de Antofagasta, con una empresa que se llama Aguas de Antofagasta, y allí aprovechamos, desalinizamos agua del Océano Pacífico. Tenemos una concesión por 20 años de los Andes, y entregamos el agua tanto a la industria del cobre como al sector residencial.
Y en México también tenemos una empresa que se llama TICSA de tratamiento de aguas residuales y proveemos aguas residuales al sector industrial. Y en Colombia tenemos también la gestión de residuos sólidos o disposición de basuras, que podríamos llamarlo como le llamábamos anteriormente. Básicamente nuestro modelo de sostenibilidad es la base fundamental de ese direccionamiento estratégico. De acuerdo con ese propósito que tenemos de contribuir a la armonía para una vida mejor, nuestro direccionamiento estratégico está en términos fundamentales en los principios de acción y los valores que están decretados en nuestro código de ética. Ese propósito fundamental se ve acompañado de una estrategia corporativa que tiene una estrategia competitiva y una estrategia de soporte con una clara fundamentación en la contribución a los ODS. ODS que tienen planteados una mega en términos económicos, ambientales y de sostenibilidad y unos objetivos estratégicos. Entonces, claramente tenemos un compromiso de acción, una identidad como grupo EPM y la entrega de unos resultados a todo este territorio que estamos impactando. Básicamente, desde esa arquitectura para un mundo mejor y los compromisos con ODS, tenemos identificado o documentado en nuestra naturaleza cuál es el impacto con la sociedad y la economía. Nosotros estamos desarrollando territorios sostenibles, tenemos claramente identificados nuestros grupos de interés y otros actores y cómo los impactamos a cada uno de ellos. Al interior de nuestra organización tenemos una gerencia general y hay unas vicepresidencias. Se han designado los vicepresidentes, algunos vicepresidentes como líderes de esa interacción con los distintos grupos de interés y actores, y hacemos claramente un ejercicio de materialidad. Para verlo reflejado en un informe de sostenibilidad que está publicado en nuestra página web, yo los invito a que visiten el sitio de EPM, epm.com.co, y naveguen por ese sitio en nuestro informe de sostenibilidad, que es bien interesante esa contribución que hacemos, desde las distintas áreas de nuestra organización, pero con el concepto de que es un ejercicio, una responsabilidad transversal. Básicamente tenemos esa contribución a los ODS en nuestra organización. Tenemos como ese mapeo de, venga, desde el punto de vista de generación de valor, de clientes y mercado, operaciones, aprendizaje y desarrollo, cómo le apuntamos o cómo coinciden los distintos ODS en ese quehacer de nosotros. En cuanto, me disculpan lo pixelado de la gráfica, pero en cuanto a garantizar el acceso y la comprabilidad de nuestros clientes usuarios, entonces vemos cómo está el ODS 1, el 3, el 6, el 7 y el 11. En cuanto a agua y biodiversidad, lo tenemos mapeado con el 6, 13, 14, 15, y así hacemos para cada uno de los servicios, estos impactos que estamos entregando nosotros a los distintos grupos de interés del grupo EPM. Tenemos básicamente conciliamos ese logro de objetivos empresariales con el desarrollo humano sostenible. Entonces, cada uno de los objetivos hemos identificado dónde estamos impactando, cómo podemos impactarlos, y se hace un informe de gestión y un informe de materialidad en cuanto a la ejecución de cada uno de ellos. Entonces, básicamente, en el grupo EPM conciliamos esos resultados. Somos conscientes de que no solo nos convoca el ODS 16, sino como el ODS 10 incide favorablemente en alcanzar ese ODS 16. Y hacemos esa conciliación, esa mezcla, ese mixture ahí, desde la reducción de las desigualdades, porque nosotros estamos comprometidos con potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos. Y básicamente lo medimos y hacemos una medición de cuál es ese porcentaje de implementación del plan institucional en cuanto a la diversidad e inclusión. La medición se hace anualmente, y en el 16 desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Hacemos un índice de desempeño institucional. Aquí van a ver una serie de nombres, de pronto no, a lo mejor seguramente no están muy familiarizados con los nombres. ¿Cómo es el cumplimiento de ese indicador en puntos de ese índice de desempeño institucional? ¿Cómo es con EPM, que es la casa matriz, que es la Central Hidroeléctrica de Caldas, CENS, que es la de Norte de Santander, ESA, que es la de Santander, y EDEC, que es la de Quindío, que son las empresas de filiales nuestras nacionales en prestación de servicio de energía eléctrica? Vienen abajo las empresas de aguas regionales, aguas nacionales, aguas del oriente y aguas de Malambo, y en varias, que es la empresa, como les decía yo, a disposición de residuos sólidos. Cada una de ellas viene acompañada desde casa matriz, le hacen un acompañamiento no solo desde el área de cumplimiento, sino principalmente nosotros tenemos una gerencia de desarrollo sostenible que acompaña toda la construcción de este proceso al interior de
de la organización e inicialmente de las empresas filiales nacionales. Entonces, desde ese proceso, desde ese compromiso de desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes al interior de la organización, hemos hecho una alineación con esa meta 16.5 y 16.7, y algunas de las iniciativas, más adelante profundizaremos algunas, tenemos aprobado en todas y cada una de las filiales nacionales e internacionales una política de cero tolerancia, no solo frente a la corrupción, sino que ampliamos el abanico frente al fraude, la corrupción y el soborno. Una política que ha sido adoptada desde cada una de las juntas directivas o los consejos directivos de la empresa, donde no solo está el compromiso, sino que ponemos nuestra política de no retaliación, la invitación a que usen nuestro canal de denuncias, que es un canal de grupo, y ese compromiso que tenemos desde la junta directiva, a través de los directivos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras de nuestra empresa. Tenemos una política de responsabilidad empresarial también y una política institucional de derechos humanos adoptada a través del mismo mecanismo de gobierno desde el tone of the top, de esa alta dirección. Construimos en términos de ley, nosotros tenemos una composición pública muy importante, en el caso de TN 100%, hay una normativa colombiana que nosotros construimos un plan de anticorrupción y atención al ciudadano, es una construcción bien interesante, tiene 6 componentes. Dentro de los componentes estamos obligados a publicar en nuestra página web la matriz de riesgos de corrupción que se construye. Tenemos que contar con un canal de denuncias que lo mencionamos a nivel del grupo, como les venía mencionando, cómo hacemos para la reducción de trámites, cómo facilitamos el acceso de nuestros clientes y los ciudadanos a los distintos canales de la organización, cómo hemos implementado una política de transparencia y acceso a la información, y adicionalmente el componente 6 son iniciativas adicionales. En esas iniciativas adicionales reportamos una serie de acciones colectivas o lo que consideramos buenas prácticas para que el que quiera en un momento dado pueda emularlas o incluso hacernos recomendaciones para mejorar. Nosotros tenemos 2 instrumentos, nosotros hemos separado nuestro código de ética y nuestro manual de conducta empresarial, los hemos separado por un contenido más enfocado a la parte filosófica de nuestro código de ética, donde hemos planteado 3 valores y unos principios éticos, y tenemos un manual de conducta empresarial que es ya más comportamental, más organizacional. Como les digo, el primero con un contenido muy contundente en la parte filosófica y el segundo ya más conductual. Tenemos un manual de conducta de proveedores y contratistas que hace parte de los documentos de la contratación de EPN, y ese manual de conducta de proveedores y contratistas guarda una corresponsabilidad con el manual de conducta empresarial. Por ejemplo, nosotros en el manual de conducta empresarial prohibimos que los colaboradores y colaboradoras reciban regalos, hospitalidades, invitaciones que tiendan a dar una señal de no transparencia en el actuar transparente o en ese relacionamiento transparente. En el manual de conducta de proveedores y contratistas invitamos e instruimos a los proveedores y contratistas a abstenerse de hacer invitaciones, hospitalidades o atenciones a los colaboradores. Participamos en 2 acciones colectivas, entre otras más, la acción colectiva del sector eléctrico colombiano, donde nos acompaña la ONUDC, nos acompaña Transparencia por Colombia, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, y estamos colaborando hace un poco menos tiempo en la acción colectiva del sector aguas, buscando que son unos sectores que tienen unos niveles de percepción de corrupción medios o medio altos. Tenemos una carta de trato digno para todos nuestros grupos de interés y fomentamos en todo momento la participación ciudadana como un elemento de transparencia que nos ayuda a combatir la opacidad o la corrupción al interior de las organizaciones. ¿Qué nos dice San Agustín de Hipona? Y me perdonan o me disculpan que use este gran doctor de la Iglesia Católica, pero tal vez es de las personas que más nos pone a reflexionar en torno a la ética, en torno a ese quehacer mío diario como individuo, y tiene una frase que para mí es lapidaria, que es bien importante. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. Y San Agustín hace unas reflexiones sobre el tiempo, pero también sobre el diario de venir de nosotros como seres humanos. La traigo aquí porque la usamos en nuestros procesos de inducción, cuando invitamos a los distintos grupos primarios a generar momentos de discusiones de dilemas éticos o esas tomas éticas que hacemos dentro de la gestión ética al interior de la organización. Señores, ¿cuál es la realidad que estamos nosotros enfrentados, ustedes en Bolivia, yo en Colombia? Hay una medición de Transparencia Internacional, no mide la corrupción, mide la percepción de la corrupción,
En el informe del 2020, de 180 países que se midieron, hay una escala de 0 a 100, ninguno tiene 0, ninguno tiene 100, siendo 100 un país percibido como transparente y 0 un país percibido como altamente corrupto u opaco. Este es el desempeño a nivel mundial. Un desempeño top de Dinamarca, Nueva Zelanda con 88 puntos y un desempeño catastrófico de Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur. Las 2/3 partes de esos 180 países estamos obteniendo 50 puntos sobre 100 y el promedio es de 43 puntos de 100 puntos. ¿Cuál es la situación real de Bolivia o la percepción? Bolivia queda en el puesto 124 entre 180, baja 3 puntos desde el 2002 que se está llevando a cabo este barómetro y puntúa 31 puntos de 100. No crean que el caso colombiano es mejor, nosotros puntuamos 39 sobre 100. Entonces es una realidad y es una realidad que yo creo que estamos sobrediagnosticados. Entonces eso nos debe preocupar. Sí, nos debe preocupar, pero más que preocuparnos, nos debe ocuparnos. Y eso es lo que creo que es el interés de esta motivación, de esta primera sesión que estamos teniendo, para que empecemos a ver que nosotros somos individuos que podemos actuar en ese sentido. Entonces, la esfera, esto está tomado, qué pena que así está la fuente de información, está adaptado de Transparencia Internacional, conocer esas esferas de influencia de la corrupción. Cuando estamos hablando del personal directivo, de los empleados, de los propietarios, esa corrupción, la forma en que se presenta dentro de la empresa y se presenta el fraude, de malversación de fondos, de la no declaración de conflictos de intereses o la materialización de una acción cuando estoy inmerso en un conflicto de intereses o del tráfico de información privilegiada, entre otros. Cuando hablamos que el ámbito de aplicación se da, disculpan, a nivel de proveedores, clientes, proveedores de servicios, autoridades, hablamos de una corrupción dentro de la cadena de abastecimiento, vamos ampliando como ese rango de acción de ella, tipificada a través del soborno, la extorsión. Cuando hablamos, a nivel de los competidores, hablamos de corrupción dentro de las operaciones comerciales más amplias, hablamos de colusión, de la construcción de carteles, de asociaciones ilícitas, de la generación de barreras de ingreso para nuevos competidores. Y cuando hablamos ya de la corrupción en la sociedad civil, en los partidos políticos, en las fundaciones, se habla de la corrupción dentro del entorno social. Si se dan cuenta, nosotros como individuos vamos a estar enfrentados a cualquiera de esas formas en que se materializa la corrupción a través de cualquiera de esos tipos. Y puede que este gráfico no sea exhaustivo. Y eso en última se va a ver en un delito bien complejo al que estamos abocados nosotros, que es el delito de lavado de dinero o lavado de activos, donde todas estas personas que están inmersas en estos temas de fraude, corrupción, soborno, van a querer darles apariencia de legalidad a unos recursos que se consideran ilegales, que son ilegales porque fueron obtenidos mediante la comisión de alguno de estos delitos y muchos más. Entonces, con ese concepto, y lo decía Marco ahora, y lo hacía el excelente, la gráfica que nos mostraba del tiburón y el pez que actúa de forma individual, la propuesta de hoja de ruta que hemos adaptado en EPM está basada en un tema de la vinculación que tuvimos o que hemos tenido de empresas para empresas, el programa de y a la cooperación alemana con la GIZ, adaptado de unos autores españoles que los invito a que lo lean, son Antonio Argandoña y Ricardo Morel, que nos hablan de esas 3 acciones, pasos, etapas, para que las empresas prevengamos y combatamos flagelos como el fraude, la corrupción, el soborno, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y está reflejado en 3 estadios, y esos 3 estadios básicamente es: adopte unas medidas iniciales, muy bueno, cuando yo arranco, eso es excelente. Entonces, establecer un programa de anticorrupción y de cumplimiento. Esa es una etapa embrionaria, donde usted está actuando como ese pececito chiquito que nos mostró ahora Marcos, yo solo, pero me puedo ver expuesto a que llegue un tiburón y me vuelva trizas. Pero cuando usted adopta esas medidas iniciales, está en esa etapa inicial, esa medida interna, puede empezar a madurar. Y ese madurar, ¿en qué se ve reflejado? Comparte esas políticas internas, comparte experiencias, emule las mejores prácticas. Aquí copiar no está mal. Si usted copia para hacerlo bien, si usted copia para involucrarlo, si no se pone a inventar, como decimos en Colombia, el agua tibia, no se pone a inventar la rueda, mire esas mejores prácticas, mire esas historias de éxito con grupos de interés externos.
involucres, en la medida que haya esa comunicación externa, bingo, hemos pasado de esa etapa inicial a una etapa de maduración, porque ya estamos compartiendo nuestras prácticas con ese sector o con esos distintos grupos en que nos estamos moviendo. Y la etapa máxima sería esa de la adopción de medidas colectivas, cuando ya yo recurro a pares de la industria y a otros grupos de interés mediante facilitadores neutrales, testigos, para iniciar acciones conjuntas para combatir la corrupción. Básicamente no temamos a participar, no es más trabajo, es hacer mejor el trabajo. Entonces no temamos para llegar a lograr ese entorno empresarial con un menor riesgo de corrupción. Es decir, implementar esas medidas, pero la acción colectiva nos ayuda a emparejar el campo de juego y crea un entorno empresarial con un menor riesgo de corrupción. Ya se me pasó el tiempo, voy a ceder aquí un poquito porque destiné 20 minutos. Entonces, ¿qué herramientas, instrumentos, mecanismos existen en EPM? Yo los invito a que visiten nuestra página web. Básicamente nosotros tenemos todo un sistema de gestión integral de riesgos, una metodología de enfoque basada en riesgos, de acuerdo como lo hace el Grupo de Acción Financiera Internacional como recomendación. Hay una política empresarial, tenemos una identificación de riesgos a nivel de distintos ámbitos, a nivel de riesgos estratégicos, como grupo, como empresa, como negocio y por proceso. Hacemos una gestión de prevención, me disculpan las siglas, del lavado de activos, lavado de dinero y la financiación del terrorismo, todo un frente de prevención de fraude, corrupción y soborno. Tenemos un canal ético que manejamos a nivel de todo el grupo empresarial, o sea, desde cualquiera de nuestras geografías, en México, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala. Hay una línea gratuita nacional que deriva de un centro aquí en Colombia, lo atendemos aquí al interior de la unidad de cumplimiento. Tenemos una práctica de declaración de transparencia voluntaria de todos nuestros colaboradores. Es voluntaria, la cobertura en este momento está en cerca del 97%, donde nos declaran que conocen y ponen en práctica nuestro código ético y nuestro manual de conducta de grupo, donde se comprometen a denunciar cualquier acto inapropiado, donde hacen una declaración del origen de sus recursos, donde se comprometen o declaran que las actividades que hagan por fuera de la organización mantienen los elementos éticos y morales que, por los que propende nuestra organización. Tenemos toda una gestión ética. Nosotros hacemos desde hace más de 6 años la medición del clima ético en la organización. El que esté interesado, con todo gusto, les compartimos el modelo, hacemos una medición de la gestión ética y eso nos deriva en una hoja de ruta a nuestro comité de ética, del cual también hago parte. Y por normatividad colombiana, nosotros fuimos aceptados en la OCDE, las buenas prácticas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hay un tema de protección de datos personales, en el cual también trabajamos en ese frente de un manejo ético de información y un manejo conforme las normas del gobierno colombiano. Contamos, como les decía, con un código de ética y un manual de conducta. Aquí 3 valores: transparencia, calidez y responsabilidad. Decía, ese código de ética de nosotros es muy sencillo, muy condensado, porque tiene una profundidad filosófica y 5 principios éticos. Cumplimos nuestros compromisos, nuestro interés primordial en la sociedad, brindamos un trato justo, cuidamos el entorno y los recursos y buscamos fundamentalmente servir. Y ese código de ética tiene un manual de conducta. No voy a entrar en los detalles por qué los separamos, porque lo que hemos encontrado normalmente es que las organizaciones como que pretenden abarcar todo con un código de ética, con un manual de conducta, con un reglamento interno de trabajo, separar como esos temas muy filosóficos, comportamentales y ese mensaje legal, porque en últimas lo que estamos trabajando es con individuos. Básicamente, la propuesta es desarrollar un programa de integridad, compliance, ética o cumplimiento, como quieran llamar, con muchos de estos elementos. Estos elementos, como les digo, todos los contiene nuestro programa. No voy a entrar en ese detalle y cierro dándole las gracias con esta frase con la que suelo cerrar las intervenciones: la integridad es el escenario donde nuestro actuar se encuentra con nuestro decir, y es allí donde se impone la coherencia. No me queda más que ponerme a su disposición con todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo. No sé si tienen alguna inquietud. Yo voy a dejar aquí de proyectar para volverme a reunir a la presentación. Adelante. Excelente, querido César, muchísimas gracias. Y bueno, no queda más que felicitarlo, ¿no? Y felicitar la gestión de EPM. Me quedo mucho con las distintas políticas, manuales y canales que han habilitado para hacer frente a estas temáticas. Y también me quedo un poco con la frase que nos mostró sobre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Muy relacionado a lo que nos comentaba
lo que nos comentaba el presidente Luis Fernando Barbie al principio, ¿no? Que hay que preguntarse, ¿no? Sobre todo si es legal y si no es legal, si es correcto. Así que bueno, Así es. muchísimas gracias. De hecho, tenemos una pregunta aquí de que Carmen nos pide si le podría compartir su contacto en el chat para tener mayor información. Si pudiera compartirnos su contacto, estaría excelente. Claro. De todas maneras, Venga, y les voy a decir, y perdóname si me interrumpo, yo quisiera que les hicieran llegar a todos esta presentación en PowerPoint, porque si quieren utilizar algo, bien puedan. Yo creo que este es un conocimiento de la sociedad y así lo hago, por ejemplo, en mis clases. Los invito a que visiten la página porque toda esta información está publicada en nuestra página web. Cuando ustedes entran a www.pn.com.co, en la esquina superior izquierda hay un tema que se llama institucional, transparencia en nuestra gestión, y pueden tener ahí la información disponible. Algunas estarán en PDF, pero si alguien requiriera algo en Word para trabajarlo al interior de su organización, con mucho gusto. Ahí está mi correo en la página, en el chat. Me pueden encontrar por la red de LinkedIn también como César Roldán. Con todo gusto, siempre lo digo así, no es molestia, es un gusto atender los requerimientos en este sentido, porque reitero, es conocimiento de todos. excelente, muchísimas gracias, querido César. Y ahí aprovechar para complementar un poco, ¿no? Todas estas presentaciones van a estar cargadas dentro de la plataforma en la que ya han estado revisando, y ahí vamos a estar cargando todas estas grabaciones de las sesiones, todas las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas y material complementario para que puedan apoyar lo que estaremos aprendiendo en este ciclo de talleres. Y bueno, César, de nuevo, muchísimas gracias por su presencia, por presentarnos el caso de EPM. Ya veo que los panelistas han estado respondiendo un par de preguntas y bueno, no quisiera cortarles más el tiempo, sé que llevamos un poco más de la hora, así que yo aquí me despido. Muchas gracias a todos por su presencia. Estaremos viéndonos nuevamente el miércoles 20 para tocar el segundo taller, la mesa 16.5. Así que muchas gracias por su presencia. Aquí le paso un poco el micrófono a Karen Velasco, la oficial comercial de la Embajada de Suecia, para que unas breves palabras de cierre y nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Muchísimas gracias a todos. Agradecer de corazón realmente de parte de la Embajada y de todo el Team Sweden la participación de cada una de las empresas. De alguna manera todas están relacionadas, ya sea por los códigos de conducta, por la forma de trabajo, casi todas tienen relación con nuestra visión, con la política sueca de lo que es la estrategia de transparencia del trabajo, los ODS, etcétera. Son muy bienvenidos a ponerse en contacto con nosotros. Nuestro interés de estar trabajando de la mano con Pacto Global y con la Confederación de Empresarios hace que este evento realmente haya sido un éxito, y obviamente el compromiso de cada una de las empresas. Me quedo con la frase de César, que no es hacer más, sino es hacerlo mejor. Como les decía Sebastián, tenemos dos plataformas, la de la Embajada de Suecia, que es sueciaenbolivia.com, y la de Pacto Global, para compartir todos estos videos, todas las presentaciones, y entendería que Marco de Alliance también podría compartirnos el evento de octubre, que también estaría posteado ahí. De todas maneras, estamos a su disposición para cualquier pregunta, para cualquier sugerencia, y si cualquiera de las empresas tiene una necesidad o ve que su código de conducta debería ser compartido también con nosotros, son bienvenidos. Este es un trabajo de 5 webinars y obviamente estamos abiertos para cualquier tipo de sugerencia y para cualquier idea que tengan. Les agradezco a los profesionales internacionales, a Marco, a Carolina, a todos, a César. Realmente, ¿qué puedo decir? Me deja con la boca abierta y con una sola palabra: wow. Hay harto por hacer y realmente el trabajo que nos toca es
bastante amplio. Pero confío en que yendo todos juntos podemos llegar más lejos. Así que agradezco su presencia una vez más y la embajada está abierta cuando lo necesiten. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.